tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Quiero dar una breve bienvenida a todos ustedes a este evento organizado por la Agencia de Noticias Fides y la Ruta de la Democracia sobre el censo en el centro del debate y la agenda pendiente para la sociedad civil. La Ruta de la Democracia, creo que la mayoría de ustedes ya la conocen, es una alianza de la sociedad civil interesada en trabajar en temas de la democracia, de la institucionalidad democrática. Hemos trabajado también en temas electorales y ahora, bueno, nos preocupan ciertos temas coyunturales como este, que es el censo. Este creo que es un debate más de muchos que se han estado haciendo estas últimas semanas en el país sobre el tema, que es probablemente más controversial de lo que debería. Es un evento que se supone que se hace cada 10 años normalmente, pero bueno, así son siempre las cosas acá. Y conversamos con Violeta y alguna gente de la ruta. Acá hay varias agendas sobre el censo, hay agendas regionales, la agenda misma del gobierno, este interés de postergar la fecha, etcétera. Pero ¿cuál es la agenda de la sociedad civil, ¿no? Y cómo como sociedad civil podemos contribuir a que se haga un buen censo y qué decisiones podemos tomar si finalmente se decide que se haga en 2024 y no hay manera de que se cambie la fecha, etcétera. Todas estas cosas creo que son asuntos que podremos conversar y discutir acá en este encuentro, que pretende ser sobre todo un conversatorio en su mayor parte al final del encuentro. Entonces, agradecerles por su presencia, por estar aquí para discutir este tema, y quiero dar ahora la palabra al padre Sergio Montes para que haga una presentación de la revista Cuarto Intermedio, número 131, que ha sido dedicado precisamente a este tema que es el censo. Por favor, padre, adelante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. De inicio vamos a ver un video muy corto, ¿no? Un video que presenta el número 131 con el conjunto de artículos, ¿no? que han motivado también esta actividad, ¿no? En coordinación con la Ruta de la Democracia, y que nos interesa que se vaya conociendo y difundiendo también no solo el contenido de la revista, sino la revista como propuesta para la sociedad, ¿no? Bien, la revista Cuarto Intermedio edita su número 131, la verdad que yo me siento... su número consecutivo, continuo, 131, y fue inaugurada el año 1986, tiene 36 años de publicación ininterrumpida, ¿no? Uno puede preguntarse cuántas revistas en el país tienen una continuidad de ese calado, ¿no? Porque normalmente pues llegan al número 20, 30, 50 y tienen dificultades de todo tipo para darle continuidad. Entonces, una revista que tiene una riqueza de acompañamiento a la realidad nacional. Es una revista de la Compañía de Jesús, de los jesuitas,
inaugurada por Javier Albó, por Claudio Pou, Antonio Menacho, estuvo en el primer consejo editorial Eduardo Pérez Iribarne y otros personajes del mundo jesuítico que impulsaron su publicación interesados en que las temáticas del país se fuesen abordando en distintos espectros, ¿no? Arte, literatura, teología, política, economía, sociedad, etc., con un nivel de presentación en profundidad, pero de fácil acceso, ¿no? Que la población en general pudiese recibir los artículos, leerlos, sin que fuesen necesariamente académicos. Entonces, así se ha continuado en la tradición, y la agencia de noticias Fides, desde el año 2019, es la encargada de editar los contenidos de la revista. Varios de los que están aquí presentes han sido invitados y han sido autores de los artículos que han ido acompañando estos 10 números ya que ANF publica, y les quedamos siempre muy agradecidos, ¿no? Porque es un modo más de llegar a la población boliviana con textos cortos, sencillos, pero que tocan temas de trascendencia para todo el país. El día de hoy vamos a contar con la presentación y el comentario de dos de los articulistas de esta revista, que da pie un poco a la temática que nos convoca, como ha dicho José María, en torno al censo. Les comparto además una cosa curiosa. La revista estaba cerrando edición cuando se postergó el censo, ¿no? O sea que salió el decreto y nosotros teníamos el artículo listo para mandar a imprenta, ¿no? Entonces tuvimos que hablar con los autores que se referían al censo para pedirles algunos párrafos que complementasen con el acontecimiento, con la decisión, ¿no? de la postergación del censo. Y es lo que ha motivado también a realizar este espacio, porque nos preguntamos, ¿y entonces qué está pasando con el censo? ¿No? ¿Se pueden tomar estas decisiones, se pueden tomar estas acciones, y qué repercusión tiene para el ciudadano, para las instituciones, organizaciones de la sociedad civil, para el país en su conjunto? Tenemos que hablar, debatir, dialogar sobre la importancia y la trascendencia, no simplemente de un hecho, de un día de encuesta nacional, sino de lo que representa para el país, para su desarrollo, para las políticas y para lo que tenemos que definir con los datos que puedan arrojar el censo. Entonces, les decía que hoy contamos con la presencia y la participación de dos articulistas que nos van a acompañar, una virtualmente, ¿no? Carmen Ledo, que es doctora en planificación y docente de la Universidad Mayor de San Simón, que ha participado ya también en otro espacio en Cochabamba, presentando su artículo, y que esta vez nos va a hablar de la urgencia de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, a partir de los elementos estructurales, el proceso y los contenidos de lo que implica este proceso, y sobre todo pues lo que se tiene que preguntar, ¿no? Y para qué nos ha de servir, de tal manera que seguir la ruta del censo nos ayude a todos a tener un instrumento válido y que recoge información vital. Y también nos acompaña Guido Alejo, él es arquitecto y analista, que ha escrito sobre un aspecto que también ha generado debate en torno a preguntarnos ¿y quiénes somos? ¿No? ¿Qué es esto de la bolivianidad, de la identidad? Y con una perspectiva muy interesante, ¿no? Más allá de las discusiones de la adscripción o la identificación étnica, ¿no? Sino cómo realmente vamos resolviendo el tema de la bolivianidad. Entonces, a partir de estas dos presentaciones, que son como la introducción simplemente, tendremos también la participación del doctor Greve, que nos orientará y nos pondrá las líneas para el diálogo al que hemos sido convocados
en este conversatorio, en el cual todos los que estamos aquí presentes podemos participar ya en un ambiente de diálogo y de intercambio, ¿no? de opiniones y de ideas. Entonces, a todos ustedes muchísimas gracias, ¿no? por su asistencia, por su presencia, y comenzaríamos entonces con la presencia y la participación de Carmen Lego. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Cuarto Intermedio por esta oportunidad. Realmente creo que nos convoca una necesidad de pensar en que el censo es una de las actividades que requieren el concurso de todos, y la verdad que me alegra mucho que podamos compartir estas reflexiones y que podamos debatir y todos juntos pensar, ¿no? Que efectivamente el censo es para todos los ciudadanos que están en este país, y seguramente para el futuro es una de las demandas más sentidas, ¿no? De hecho, el censo se constituye en uno de los pivotes más importantes para planificar el desarrollo, y en esa medida, entonces, efectivamente, el tener la información del universo, porque eso es lo que queremos, saber cuántos somos, porque ya los anteriores censos nos han dicho cuántos éramos, pero el saber cuántos somos también podría permitir saber cuántos seremos en el futuro. Entonces, la dinámica demográfica es, como su nombre indica, algo que cambia constantemente, cada segundo. Cada segundo nacen, cada segundo mueren, cada segundo llegan, cada segundo se van. Y por lo tanto, lo ideal sería tener un registro de hechos continuos que nos permita tener ese universo actualizado. Lamentablemente no es el caso de Bolivia. Bolivia no tiene un registro de estadísticas vitales que permita tener estos diagnósticos constantes sobre cuál es nuestra situación, y por lo tanto el censo se convierte en un instrumento extremadamente urgente. Fundamentalmente con todo lo que hemos vivido, ¿no? Creo que la crisis sanitaria nos llena de preguntas respecto a cuál será la situación en la que nos encontramos, cuáles son los avances, en qué retroceso se encuentra el país. Y creo que justamente esos elementos son los elementos que requerimos con gran importancia poder recoger. Es fundamental, y un poco esto para poder también tener los elementos que luego me van a ayudar a explicar por qué hay algunas preguntas que, si bien es cierto el INE abierto, se llama Instituto Abierto, nos ha permitido ver cuál es la boleta preliminar. Sin embargo, hay algunos elementos que a mí me gustaría que ustedes también recuerden, estos 5 requisitos que tiene que tener un censo. El primer requisito es la universalidad, porque permite tener la información de todo el universo. La segunda es que de ese universo vamos a tener información individualizada. Quiere decir una base de datos con 12 millones o más, dependiendo cuántas personas, cuántas viviendas, cuántos hogares, serán tantas líneas, ¿no?, que tendrá la base de datos. El tercer requisito es fundamental, que tiene que ver con la obligatoriedad, porque en realidad si es un insumo para el desarrollo, el Estado necesita que sus ciudadanos den la información, pero al mismo tiempo el Estado tiene que garantizar el secreto estadístico. El secreto estadístico está dado por una convención mundial de la ley del secreto estadístico, aunque Bolivia también ha dictado la ley 14.100. Entonces, obligatorio y secreto. La confidencialidad es un tema clave en el relevamiento de cualquier información censal. El cuarto requisito también es importante porque tiene que ver con el momento censal. Un censo no se puede hacer porque es un censo, de hecho se tiene que hacer en un momento dado para fines de comparabilidad. Y por eso se habla del día del censo, ¿no? Porque estadísticamente necesitamos comparar y necesitamos tener información comparable. Y la periodicidad, que es otra de las disposiciones mundiales respecto a que los censos se tienen que hacer cada 10 años, en el mejor de los casos en los dígitos terminados en 0.
Ahora, dentro de lo que son las etapas, hay 3 etapas para llevar adelante un censo. La primera, que en la que estamos, la etapa preparatoria, donde está todo el tema de la administración, la boleta, bueno, iremos viendo, y la actualización cartográfica, el día del censo y la creación de base de datos numérica y espacial, la difusión y todo aquello. En esta etapa preparatoria es donde estamos sufriendo un poco, ¿no? Porque ya suponíamos que todo estaba listo y de pronto se nos ha desmoronado. Justamente en esta primera etapa es donde nosotros pensábamos de que ya, bueno, las cosas habían avanzado en muy buen ritmo y que lo único que teníamos era que realizar pruebas piloto y poder ya empezar con los procesos de capacitación y de selección de personal. Lamentablemente nos dicen que no es así y que hay problemas aún. Bueno, afortunadamente ya hay una boleta preliminar que está circulando, pero el drama parece ser el tema cartográfico. Efectivamente, la actualización cartográfica es fundamental porque, bueno, y las ventajas ya de las tecnologías de información y comunicación deberían permitirnos que imágenes satelitales, iconos, el Google Earth, nos puedan servir de elementos que nos permitan calibrar. La base de datos geoespacial que el INE ofrece es esta, que tiene necesidad de ser calibrada, ¿no? Pero eso ya es muy simple de generar estos polígonos que nos ayuden a tener la información georreferenciada. De hecho, la idea es articular estas líneas, que en realidad son los casos. Si son personas, serán personas, si son hogares, serán hogares o viviendas, y vincular esa línea con la base de datos cartográfica. Ese es el sueño, digamos, ¿no? Que en realidad necesitamos tener una base de datos numérica y una base de datos geoespacial. ¿Por qué necesitamos esto? Porque en realidad lo más importante para ahora, mucho más, incluso para ir a tomar un café, uno manda la posición GPS de dónde se encuentra, y mucho más para planificar. Es necesario saber dónde hay que actuar, dónde hay que generar acciones que nos permitan de una manera u otra hacer esto que yo les decía al principio, de evaluar si estamos avanzando, si estamos en retroceso, si necesitamos pintar de rojo algunos lugares donde hay problemas de distinta índole. En el fondo necesitamos comparar, y para comparar tenemos que ver tanto a nivel del pasado como tener algunos indicadores que nos ayuden realmente a ver en qué situación nos encontramos. Porque la producción de la información tendría que estar orientada a la toma de decisiones, tanto para el sistema público, privado, para las organizaciones no gubernamentales, para fundaciones, universidades, en realidad para todos los actores. Y esa realidad que nos permita tomar decisiones, en el fondo es lo que me imagino todos nosotros estamos esperando. Lo ideal sería poder entrar al INE y tener simplemente clics donde podamos entrar la información a todos los niveles de desagregación geográfica posibles, si es nivel de zonas, si es nivel de distritos, y tener la información que nos ayude rápidamente a evaluar cómo habíamos estado. En ese sentido, bueno, hay distintas voces, hay distintos mecanismos que se han ido ofreciendo al INE, particularmente para que el INE pueda permitir que tanto el Instituto Geográfico Militar, las universidades y todos los que puedan coadyuven en generar esta cartografía lo más antes posible. Muchas universidades, muchos municipios tienen sus cartografías actualizadas. Lo importante sería, ojalá que de una vez a nivel técnico se pueda resolver este problema, sabiendo de que el avance en la tecnología es muy grande. Y me quisiera concentrar un poquito en el tema del contenido de la boleta censal preliminar. Efectivamente, esta boleta censal preliminar está abierta, ¿no? En el instituto abierto está la boleta. Me parece a mí importante que el INE ha escuchado algunas recomendaciones que se han hecho. Sin embargo, creo que es fundamental volver a ratificar de que el día la realización del censo va a depender fundamentalmente de la capacitación y de la calidad de personal que vaya a ser contratado o que vaya a ser parte de los empadronadores. En esa medida es fundamental que se pueda trabajar, que se vea de que en realidad en la capacitación el
el empadronador tiene que tenerlo absolutamente claro que la boleta censal tiene 3 unidades de análisis: la vivienda, el hogar y las personas. Esto es clave, porque si no diferencia una vivienda de un hogar y el tercer nivel de las personas, vamos a estar en la misma situación de encontrar información que lamentablemente no nos coadyuve a generar estos indicadores que requerimos con urgencia a nivel de cada unidad de análisis. Una de las cosas que me ha parecido positivo es que se ha logrado separar la casa de la choza y el pauichi. Pero nuevamente, si no se capacita bien, es probable que el encuestador, si es un muchacho del colegio, no entienda de que en realidad esta unidad de análisis vivienda requiere que se tenga especial cuidado en entender que una vivienda es todo local o morada estructuralmente separada e independiente y que ha sido convertido o dispuesto para fines de alojamiento permanente o temporal. Acá efectivamente, y la riqueza de los censos 76 y 92 nos permitía diferenciar con claridad que la casa era una construcción con materiales resistentes y que tenía un acceso independiente desde la calle o espacio común. Eso era el 76-92. Y la choza o pauichi era una vivienda toscamente construida, hecha de materiales de origen local y poco elaborados. Ojalá que la capacitación se refresque estos conceptos y se diferencie muy bien lo que es el alojamiento de un hogar a nivel de vivienda particular, aquellos viviendas colectivas y aquellos que no tienen vivienda. En la unidad de análisis hogar, que es la otra unidad de análisis, es fundamental también que el encuestador sepa que en realidad un hogar va a ser aquel conjunto de personas que estén o no vinculados por relaciones de consanguinidad, puede ser un grupo de amigos, pero lo importante es saber que ese hogar en realidad nos va a permitir tener información riquísima sobre los ambientes, por ejemplo, si hay un cuarto especial para cocinar, si hay dormitorios, las características de las preguntas que tienen que ver con la emigración, con la mortalidad, el acceso a los bienes y servicios básicos, bueno, toda una cantidad de elementos que nos va a permitir construir indicadores de calidad de vida. Acá hay que, para mi gusto, me parece sumamente positivo que se ha escuchado de que la pregunta 7, que es la pregunta sobre el acceso al agua, se haya incorporado elementos valiosos, como es la pregunta 8, de cuántos días a la semana tiene agua y cuántas horas al día. Sin embargo, creo que es fundamental en la categoría 1, cuando dice si tiene o no tiene agua de cañería de red, es importante diferenciar si es pública o si se trata de un operador local de pequeña escala. Creo que eso nos ayudaría a ver cuánto estamos realmente avanzando en términos de dotación y acceso a este bien común, a esta necesidad básica, fundamentalmente reconocida como un derecho humano y que requerimos trabajarla con fuerza. En el tema de la emigración internacional, otra vez se comete el error de restringir la pregunta al año 2012. Y el año 2001 se había cometido el error de cerrar el 2012 se cerró en el 2001, ahora en este censo se quiere cerrar el 2012, y realmente el 2012, perdón, cerrando la pregunta si desde el año 2001 hubo alguien que vivía en el extranjero de ese hogar, lamentablemente solo se capturaron 400,000 casos de emigrantes, lo cual desde ningún punto de vista es aceptable. No solamente en Buenos Aires se habla que hay cerca de 2 millones de bolivianos. En Madrid únicamente se habla de que hay 300,000 emigrantes. Entonces, la sugerencia sería de que se pregunte si algún miembro reconocido consensualmente de su hogar vive actualmente en otro país y ahí se continúe con la batería de preguntas de cuándo se fue, de qué edad tenía y bueno, las otras cosas que están incorporadas. También me parece que en materia de mortalidad, si bien se ha avanzado respecto a la boleta del censo 2012, sin embargo, el COVID ha generado una gran cantidad de situaciones
que nosotros no la esperábamos, ¿no? En términos de mortalidad adulta, en términos de orfandad, de madre, de padre, de viudez y de una gran cantidad de situaciones que no sabemos cuál es todavía el impacto a nivel de las familias. Por lo tanto, parece ser recomendable que se puedan insertar preguntas sobre orfandad y viudez que nos ayuden de una manera u otra a tener un panorama relativamente más próximo a esta problemática. Pero al mismo tiempo, parecería ser recomendable que se liguen las preguntas. Si bien es cierto que en la pregunta 26, que es la pregunta sobre mortalidad, se ha dejado abierto el caso del COVID, ¿sí? La pregunta dice, de enero del 2019 a la fecha, ¿murió alguna persona que vivía con ustedes? Claro, está bien que se pregunte cuántas personas, el nombre, el mes y el año, qué edad tenía al morir, si era hombre o si era mujer, si estaba registrada la defunción en Ceresi, todo esto está muy bien, y si murió por COVID, pero yo creo que también esto tiene que estar articulado a la pregunta 35, en la que cambia el periodo de referencia, dicen los últimos 12 meses, pero en los últimos 12 meses puede no haberse enfermado, sino haber el año 2020, en la primera, segunda o tercera ola o cuarta o quinta, que ha sido la más fuerte, haber tenido el COVID. Entonces, yo recomendaría que en la pregunta 35, la pregunta 36 y 37 se articule con los referentes que se da en la pregunta 26. Eso ayudaría a ver a dónde recurre en caso de enfermedad y también a evaluar un poco qué es lo que está aconteciendo con el sistema sanitario para poder a partir de ello también tener elementos que ayuden a ver qué pasa con el sistema de salud en nuestro país. Por otro lado, también es recomendable que se respeten los códigos, no le cambian códigos y finalmente para hacer trabajos de comparación a veces resulta difícil y moroso. Creo que esta es una recomendación que hay que insistir con el INE. Ahora, es cierto que no hay que aumentar preguntas demasiadas porque ya 64 preguntas es mucho, pero hay preguntas innecesarias. Yo diría de que la pregunta 27 y 28 deberían ser eliminadas porque la pregunta 29 justamente, que es la pregunta relacionada con la situación de las características de la relación de parentesco, permiten capturar, permiten reconstruir el concepto de tipologías de hogar, ¿no? Sin embargo, lo que preocupa es que se está pretendiendo preguntar apellidos. Y hemos dicho de que la ley del secreto estadístico protege también al empadronado para no ser identificado. Y esa es una ley. Por lo tanto, preguntar apellido no tiene sentido. Normalmente se pregunta el nombre o el nickname o el nombre normalmente, pero eso es para hacer más fácil la relación. ¿Por qué no vamos a decir persona 1, persona 2? No, don Pedro, doña María, ¿cómo se llama su primera hija? Juanita, su último hijo, Pedrito. Entonces, ahí la situación es decir, ¿y Pedrito en qué curso está? Es solamente para distensionar la relación. Pero el apellido sería complejo. Y lo mismo, la pregunta 33, preguntar sobre el carnet de identidad estaría atentando contra el secreto estadístico. Entonces, hay preguntas que habrían que sacarlas para garantizar la calidad del levantamiento. Por otro lado, también hay cosas así que uno sufre, ¿no? Porque el tema del sexo es normalmente una variable de tipo nominal. Quiere decir que no interesa el orden, pero yo no entiendo por qué han cambiado a nivel mundial. Normalmente el código 1 estaba reservado para los hombres y el código 2 para las mujeres. El 2012 ya le cambiaron y otra vez ahora está cambiado. Está con 1 mujer, 2 hombres. Sería bueno tener para fines de código convencional, que es a nivel global, dejar nomás que sea 1 hombre, 2 mujer. Bueno, caso contrario, igual para hacer comparaciones, normalmente tenemos que hacer el cambio manual. Luego hay otras preguntas que parecen estar duplicadas y que podría solamente preguntarse una vez. Ese es el tema de la edad. Normalmente la edad como variable cumplida, como edad cumplida, no requiere ya la otra pregunta de fecha de mes, día, mes y año de nacimiento. Vamos a morir en la codificación y en la generación de indicadores.
También en el tema de las preguntas relativas a vivienda, en la 39 y la 40, sería recomendable mantener el mismo orden, porque de hecho, de una o de otra manera, eso también para fines de procesamiento de datos es mucho más sencillo que tener esta variedad de códigos para una pregunta y para la otra pregunta. Debería mantenerse el mismo orden. En el tema de las migraciones, dado que la migración es la respuesta a la que muchos bolivianos y bolivianas han tenido que recurrir, aquí y ante todo por la estacionalidad migratoria, yo creo que la pregunta sobre el lugar de residencia a una fecha fija anterior al censo debería partirse en dos, porque lamentablemente también el COVID ha determinado que se reconfigure espacialmente el país. Sería importante saber de dónde viene la gente y hace cuánto tiempo que vino, vive o retornó a esta localidad. Entonces, hay mucha gente que ha retornado, pero recién el último año. Si le pregunto de hace 5 años, los voy a perder. En el tema laboral, sensiblemente se mantiene esta limitación de hacer que los cesantes, que es los que buscó trabajo habiendo trabajado antes, y los aspirantes, que son buscó trabajo por primera vez, vayan directamente a la pregunta de estado civil. Por favor, deberíamos pedir que de las 53 pase a las 54 para saber cesante, pero de qué ocupación o de qué sector de la actividad económica, aspirante, dónde quisiera trabajar. Y de esa manera también se podrían valorar los emprendedurismos que la juventud quiere realizar. Creo que sería importante para fines de la política pública. Bueno, yo espero no haberlos cansado. Aquí la clave para llevar adelante todo esto es la gente, es la capacitación y la selección de personal idóneo. Ojalá jóvenes universitarios de últimos semestres y profesores de la enseñanza básica, secundaria y, ¿por qué no, superior?, que realmente garanticen, están viendo que hay conceptos que son complejos, que se garantice a través de una amplia convocatoria, un curso de capacitación y una selección con evaluación, porque no todos tenemos las capacidades. Hay personas que tienen capacidades para codificar, para digitar y no para empadronar. Entonces, creo que esta es una cuestión clave, que es fundamental que se seleccione al mejor personal para que podamos tener la calidad del dato que este país requiere, teniendo las exigencias también de este personal capacitado que pueda llevar adelante esta importantísima tarea para el país, y ante todo con una inversión tan grande que se está haciendo. Bueno, hay muchas dudas más que certezas, yo lo dejaría ahí y estaría abierta a contestar cualquier interrogante, cualquier pregunta. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación, explicación que nos introduce de lleno, ¿no?, en los aspectos de fondo, ¿no?, que se tienen que tratar, que tenemos que dialogar, debatir y que van en función del bien que se quiere obtener a partir de este censo. Vamos a continuar entonces en este espacio de presentaciones con la participación de Guido Alejo, arquitecto y analista, que participa de un grupo de reflexión con otros jóvenes profesionales en la agencia de noticias y que ha escrito un artículo sobre la bolivianidad desde abajo, ¿no? Como les decía, con este afán de ver el tema de las adscripciones identitarias, adscripciones étnicas, que es también parte del debate en torno al censo, ¿no? La urgencia, necesidad o interés de preguntar sobre la identidad étnica, y nos ha de compartir su reflexión, que creo que nos puede servir a todos también para ir trabajando luego en el ámbito del conversatorio y del diálogo. Gracias, Guido. Adelante, por favor. Bueno, primeramente muy buenas tardes, noches, y quedo agradecido también por la invitación a la revista Cuarto Intermedio y también a ENEF en general, ¿no? La motivación por el artículo
parte de esta discusión, de este debate que se ha ensamblado especialmente en el ámbito mediático, político y ideologizado, sobre esta interpretación que se tiene, ¿no?, de lo indígena y lo mestizo, y la incorporación de la identidad étnica en el censo, ¿no? Había posiciones que decían que el indígena no existe, que todos somos mestizos, y había otras posiciones que indicaban que lo indígena tiene que estar porque realmente responde a un proyecto estatal en todo caso, ¿no? Pero también hay ciertas necesidades, ya son de convenios que ha suscrito el Estado, para identificar determinado tipo de población que sea sujeta a políticas específicas. Ahora, lo que me ha parecido importante es empezar a basar todo el análisis, no necesariamente en posiciones ideologizadas, que ya hemos visto a dónde nos llevan netamente a la polarización periódica y al enfrentamiento entre bolivianos, ¿no? Así es que he empezado a ver la posibilidad de poder ensamblar en base a la cotidianidad, en base a las condiciones de vida, otro tipo de construcción de bolivianidad. Y aquí tenemos que ver que hay dos posturas claras, históricas, en la trayectoria del Estado boliviano, en cuanto a los relatos, de el mestizo y el indígena, ¿no? El mestizo producto de aquella fallida imposición de la modernidad occidental, ejemplificada en el Estado-Nación, allá en el siglo XX, en el cual se tenía la voluntad, había una voluntad política de homogeneizar a la población. Esto ya en términos de la imposición de una bolivianidad como nación, ¿no? Y hemos visto que ha sido un proyecto de sí y para sí, o sea, no ha salido más allá de las lógicas estatales, ya que las condiciones de la población mayoritaria en ese entonces eran diferenciadas y sus expectativas también. Así es que es necesario ver que esta lógica del mestizaje como homogeneización no necesariamente implica algo que debería de posesionarse nuevamente, al menos desde mi posición subjetiva. Al igual, lo del término indígena ya es algo un poco más complejo, porque hemos visto que está sujeto a la conflictividad política periódica. No por nada, allá en el año 2001, el mismo censo, ya que estamos inmiscuidos en el tema del censo, el mismo censo indicaba que más del 60% de la población se autoidentificaba como indígena. Y posteriormente, en el 2012, ya esto pasa a cotas del 40%, y en la actualidad se ha rebajado incluso más, ya tomando en cuenta los datos censales de la encuesta de hogares. Así es que el proyecto plurinacional basado en el indígena como sujeto político es un proyecto que, más que ser definitivo, es un proyecto más de transición, podría decirse. Pero, ¿por qué nuestro ámbito mayoritario, que generalmente se lo denomina popular, está inmiscuida en otro tipo de procesos? ¿Por qué no se autoidentifica como indígena y asume la plurinacionalidad? Y ahí también entra en parte el debate que de alguna forma debería de posesionarse también, ¿no? ¿Por qué basar la bolivianidad en posiciones ideológicas cuando se podría basar en condiciones de vida? Y no solamente condiciones de vida, sino también a la subjetividad social que emana de determinados procesos históricos, económicos y sociales. Y ahí también entra en escenario varios procesos que se han venido dando, a menudo en silencio, y otros que sí son tomados en cuenta, pero de forma negativa. Para ello, para la construcción de una bolivianidad en base a las condiciones de vida, he identificado 8 elementos importantes. Uno vendría a ser la urbanización, la migración interna, la multilocalidad, el mercado interno, la movilidad social, la informalidad y la adaptación al mundo contemporáneo. Ahora, cuando hablamos de bolivianidad también tenemos que tomar en cuenta algo importante. ¿Desde dónde se posesiona, desde dónde emana ese discurso o esa interpretación y hacia dónde se dirige, ¿no? En este caso, que alguien intente reflexionar la bolivianidad desde un ámbito precario, rural, marginal, con condiciones de vida baja, va a ser diferente a otros sectores que sí viven en la opulencia, con los que tienen acceso a determinado tipo de capitales sociales, capitales económicos, y que tienen otro tipo de mirada de lo que podría ser la bolivianidad. Así es que me parece importante ver desde una mirada de la mayoría
la mayoría entre comillas, porque también esto puede estar sujeto a debate, pero que puede de alguna forma traducirse en datos censales, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de urbanización, es necesario ver que ya desde el año 83, 84, la mayoría de la población boliviana ya es urbana, pero eso no necesariamente implica que esta migración, porque esto es fruto de la migración del campo a la ciudad, no necesariamente implica que hay una ruptura entre lo que es el campo y la ciudad, sino estamos viendo, conforme a lo que son los fenómenos, en este caso como arquitecto veo, urbanos, fenómenos arquitectónicos que se vienen dando en el campo y la ciudad, no hay una ruptura de que en el campo la imagen urbana es una y en la ciudad, especialmente en las áreas periurbanas, son otras. Así es que vamos a ver una lógica que, por ejemplo, en lo concreto, vendría a ser el uso del ladrillo, vendría a ser incluso en el campo, en las áreas rurales, cercanas a las grandes áreas urbanas, la lógica de la vivienda como elemento de producción. Tiendas en la parte baja, ladrillo y un crecimiento modular, ¿no? Es una interpretación más de una lógica en cuanto a una continuidad entre el campo y la ciudad. Eso de alguna forma vendría a contradecir esta mirada que se tiene de esta dicotomía que forma parte de una concepción ideologizada de las diferencias, que es esta anteposición del campo y la ciudad, que apenas migras a la ciudad, acaba siendo uno, y esto vendría a ser como romper lazos con todo lo que se le antecede en el campo, ¿no? Ahora, esta forma de urbanización, este fenómeno de urbanización, especialmente si tomamos en cuenta las áreas urbanas, las áreas periurbanas, las ciudades intermedias y las áreas rurales, no necesariamente implican que hay una ruptura. Y esto se da en base a esa lógica de la preservación, en parte utilitaria, de ciertas tecnologías sociales que se reproducen también en lo que son las áreas urbanas. En este caso, la urbanización es un elemento importante para empezar a repensar la bolivianidad. El otro elemento vendría a ser la migración interna, la cual se da de dos formas. Una vendría a ser de una migración de campo a ciudad y otra de occidente a oriente. Hay luces y sombras en ese sentido, pero no puede esperarse que en una Bolivia del siglo XX, de principios del siglo XX, en la cual cada segmento poblacional, cada grupo poblacional a menudo vivía de forma endógena e inconexa con las demás regiones del país, no se puede pensar que a estas alturas, un siglo después, se sigan manteniendo ese tipo de patrones, viendo las tendencias de migración reinantes. Así es que la misma migración podría de alguna forma expresar determinado tipo de vínculos que se dan entre el área de origen del migrante y el área de destino, porque el migrante no solamente se lleva en sí su humanidad, se lleva también un cierto ecosistema en cuanto a valores, un cierto ecosistema en cuanto a la cosmovisión misma, y esas lógicas que son bastante comunes en el ámbito popular, entre comillas, de el apoyo en cuanto a la acumulación de capitales en base a los lazos de parentesco y al este, ¿no? A las relaciones consanguíneas. Así es que la urbanización, la migración interna y en este caso, tomando en cuenta la migración también, la multilocalidad son tres elementos que de alguna forma son complementarios. Así es que es necesario ver que hay ciertos patrones comunes entre el migrante de Occidente del Oriente y el poblador, que por ejemplo es de Plan 3000, con el poblador de la Ciudad del Alto. O sea, el mismo hecho de las expresiones culturales que se ejemplifican, por ejemplo, en las fiestas patronales, también da un parámetro de cierta continuidad cultural, ¿no? Ahora, otro elemento importante es el mercado interno, porque históricamente el mercado, las lógicas económicas, la transacción, el comercio, son también no solamente vehículos de bienes materiales, sino también son vehículos de influencias culturales. Así es que en una Bolivia actual, en el cual hay sujetos, hay elementos importantes, hay grupos poblacionales que se han dedicado netamente al comercio, es necesario ver que también se van a ensamblar determinado tipo de patrones culturales comunes, ¿no? Obviamente no estoy hablando de la homogenización que se ha venido planteando, por ejemplo, en el nacionalismo, no estamos hablando de una nación con una cultura homogénea, estamos hablando de una diversidad poblacional, pero que poco a poco viene ensamblando determinados elementos comunes, y esto podría ser ejemplificado en el mercado interno. Y esto, lo económico, la migración, la multilocalidad,
y la urbanización ha venido dando con el tiempo una mirada, un contexto boliviano bastante interesante, y estoy anclado en la movilidad social. ¿Y dónde se ha dado la movilidad social? No se ha dado necesariamente bajo políticas estatales, no se ha venido dando bajo bastantes visiones intelectuales, no se ha venido dando en lo formal, sino se ha venido dando en lo informal. Y aquí hay dos elementos que se interconectan. La movilidad social y la informalidad son de alguna forma recíprocos. La informalidad sí tiene luces y sombras bastante importantes. Pero ¿en qué sistema, en qué medio, en qué ámbito pudo haberse dado la movilidad social que estamos viendo ahora? El Camiri Aymara está prácticamente acaparando gran parte de la atención académica, pero también la acumulación de capitales se viene dando también en otra forma, no solamente en capitales económicos. Si vemos las universidades, no por nada las universidades indígenas han sido un requisito, una demanda bastante planteada por las organizaciones sociales a nivel estatal. Hay una lógica también de movilidad social en cuanto al acceso a determinado tipo de educación, en este caso superior, ¿no? Y también la movilidad social, la acumulación de capitales brindan este tipo de mirada de una Bolivia que ya no necesariamente está amparada en la dependencia en cuanto a las decisiones o no que se hagan a partir del Estado. Y un último elemento que parte de esta lógica de la movilidad social es la adaptación al mundo contemporáneo. Yo, desde mi óptica, que prácticamente es una óptica anclada en la mirada urbana, he visto edificios, he visto arquitectura en áreas periurbanas, he visto arquitectura en ciudades intermedias, en la Amazonía, en el sur y también parte del norte, que tienen más relación con el ámbito popular alteño, por ejemplo, que por el ámbito popular o con el ámbito más de las burguesías tradicionales. Así es que si la imagen urbana se viene pareciendo, si tiene elementos cada vez que son comunes, entonces algo está sucediendo ahí, porque la arquitectura es la expresión de algo, ¿no? Es la expresión de aspiraciones, es la expresión de valores culturales, es la expresión de mirada que se tiene al futuro. Ahora, es necesario ver algo importante. Esta mirada de lo indígena desde lo estatal plurinacional es una mirada más ideologizada, más anclada en un romanticismo, más anclada en una mirada del indígena como grupo minoritario que aún mantiene o resiste o que de alguna forma está en las antípodas de lo que es lo contemporáneo y moderno occidental. Lo que se está construyendo actualmente a partir de estas expresiones, a partir incluso de la movilidad social como elemento concreto, es una mirada abierta y entusiasta de lo que es el mundo. Pero no es un mundo que se centra en lo moderno occidental, sino es un mundo en el sentido más multipolar. Es un mundo que de alguna forma tiene un relacionamiento directo con la China. Es un mundo que en el futuro también va a tener otro relacionamiento con las futuras potencias emergentes del Asia. Así es que vamos a ver que la modernidad que se está logrando adaptar es una modernidad que incluso tiene como intermediario a lo que es China. Si se están construyendo grandes mansiones, si se están construyendo cholets, mal llamados cholets, entre comillas, en sectores, en ciudades, en regiones, como el Alto, por ejemplo, vamos a ver que no hay una lógica de ancestralismos, no hay una lógica de recuperar tecnologías que de alguna forma pertenecían a años cuya esencia ya se quieren superar. No vamos a ver arquitectura en tierra. Lo que vamos a ver mayormente, y ahora estas segundas tendencias arquitectónicas, es a la adopción de materiales de construcción más asociados a la alta tecnología, expresiones en cuanto a una mirada, una representación de lo que es el futurismo, y también una mirada abierta de las distintas representaciones y imaginarios que se tienen del mundo. Así es que hay una apertura al mundo contemporáneo en ese sentido, en la representación. Eso se puede ver en la arquitectura, pero vamos a ver que especialmente en el occidente boliviano, en el altiplano, periódicamente se vienen informando sobre determinado tipo de elementos, jóvenes, mujeres,
que empiezan a presentar determinado tipo de elementos tecnológicos construidos de forma artesanal y que van de alguna forma de la mano de este entusiasmo por la alta tecnología, ¿no? O sea, en ese sentido hay una apertura al mundo contemporáneo, pero es una apertura utilitaria, no es necesariamente una réplica como generalmente se piensa cuando se habla de modernidad. En este caso, pues yo lo denomino como automodernización o, de forma concreta, una modernidad autónoma. Ahora, en base a esto se puede estructurar otro tipo de construcción de bolivianidad. Una bolivianidad que de alguna forma se basa en los fenómenos sociales, económicos y urbanos descritos, ¿no? La urbanización, la migración interna, la multilocalidad, el mercado interno, la movilidad social, la informalidad y esta adaptación al mundo contemporáneo. Así es que si nos basamos en esto, vamos a tener un elemento bastante importante para plantear un sujeto boliviano que puede ser un sujeto que une, no un sujeto que esté amparado necesariamente en lo étnico o en el color de la piel. Aquí, tomando en cuenta lo escrito en la lectura, en el artículo, puedo hacer la mención. El sujeto boliviano que encarna estos procesos es un sujeto que vincula el área rural y urbana, los Andes y la Amazonía. Un boliviano que tiene familiares en varios rincones del país y que gracias a su multilocalidad mantiene un contacto estrecho con los contextos en los que se desenvuelve. Es un boliviano que entusiasta del mundo contemporáneo, pero ello no implica la ruptura con las raíces ancestrales. Además, esa apertura le brinda vitalidad y dinámica a sus expresiones culturales. Es un boliviano que se desenvuelve de forma autónoma a pesar del Estado, ya que sus expectativas y necesidades no pueden esperar. Es un boliviano que aglutina y que tiene esperanza en el futuro. Ahora, esta forma de interpretar lo boliviano podría colaborar también, ayudaría a otro tipo de nexos, apoyaría a la conformación de una mirada un poco más global, porque ya hay elementos que anteriormente a lo urbano ya nos han estado de alguna forma, ya son comunes. Por ejemplo, la ritualidad, este sincretismo religioso que es común a todos los bolivianos, y también esta lógica de la fiesta en el sentido de la socialización, ¿no? Hay fiestas hasta en la última frontera boliviana, ¿no? Así es que creo que es necesario empezar a ver este tipo de miradas, este tipo de enfoques que no se amparan necesariamente en lo ideológico, sino también en hechos reales concretos, ¿no? Ahora, si hablamos de bolivianidad, inherentemente estamos hablando de un sentido político, una interpretación, un relato, un discurso. Pero qué mejor un relato que nos une a uno que nos polariza o nos separa, ¿no? Yo creo que ese es el aporte cuyo objetivo está persiguiendo este artículo, y quedo agradecido, ¿no?, a los organizadores de la revista por la cobertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido. Y bueno, junto con estos dos artículos hay otros 3 más que abordan también la temática del censo, otros que tienen que ver con el papado de Francisco y sus 9 años, y otro que recoge un poco vivencias, ¿no?, desde la reflexión teológica, política de un pastor metodista. Entonces todo eso lo podrán leer, porque no lo vamos a exponer ahora, en los contenidos de la revista. Pero a propósito del censo, es lo que ya hemos escuchado en los artículos, nos llevó a dialogar con las organizaciones de la Ruta de la Democracia para tener este espacio de encuentro en el que ahora, junto con el doctor Horst Greve, vamos a iniciar la sesión de provocación, ¿no?, la sesión en la que se nos vayan planteando desde unas perspectivas también propias lo que podríamos decir, lo que podríamos aportar de cara a la realización del censo. Entonces, le damos las gracias a Carmen y a Guido, que nos han antecedido con sus exposiciones, y ahora al doctor Greve, que nos acompaña también virtualmente y que
con quien vamos a cerrar esta parte más expositiva para luego tener el espacio de diálogo. Muchas gracias. Voy a abordar el tema de una manera selectiva, relevando la importancia del censo desde una perspectiva de la sociedad civil. Y parto con algunas afirmaciones que creo que son necesarias de tomar en cuenta por el contexto en el cual ocurre la actividad censal. El censo es el soporte primordial para el autoconocimiento de la sociedad. No existe otro instrumento tan amplio y comprensivo como es un censo bien realizado. El censo proporciona una descripción clara de la anatomía de la sociedad, lo cual no quiere decir nada sobre las cosas que pueda tener en su cabeza la sociedad boliviana. Es su anatomía, es su esqueleto más sus musculaturas. El censo, si está bien hecho, permite conocer cuánto hemos avanzado en los pasados 10 años en varios aspectos de nuestro bienestar, pero no en todos. También permite comparar nuestra situación con otras sociedades. Por eso es que se programan en las regiones, América Latina, por ejemplo, los periodos censales donde todos los países deben hacer sus censos con miras a tener una posibilidad de comparar los desempeños de cada una de las sociedades nacionales. El censo constituye también la base para la formación de las encuestas periódicas que se hacen en el lapso de un censo al siguiente. Y finalmente el censo es un instrumento, una herramienta fundamental para evaluar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, los cuales ha suscrito Bolivia junto con 190 y tantos países y cuya fecha es el 2030. Pero además, desde la perspectiva de la sociedad civil, también el censo permite detectar brechas, insuficiencias, carencias, que es donde trabaja la sociedad civil por cuenta propia, sin necesidad de que esto constituyan políticas públicas. Es el tema de la violencia, es el tema del acceso a los servicios, la educación, etcétera, que son prácticas de la sociedad civil misma, en sus múltiples organizaciones, ONGs, fundaciones, etcétera, el tercer sector. En el momento actual, también es importante el censo por los cambios que han ocurrido en los últimos 15 años al menos, si no más, y donde lamentablemente no se ha avanzado suficientemente en la preparación del censo que estaba previsto para noviembre, puesto que había que saber cómo se habían movido las personas, las migraciones internas, lo que trae consigo demandas al Estado con la gente que se traslada, porque no se traslada como el sujeto de un territorio, sino como un sujeto de derechos que deben ser satisfechos con las políticas públicas. El censo también está ligado, como ustedes saben, a aquellos temas que los han privilegiado mucho, que son los temas de redistribución de recursos y de escaños, que no me voy a ocupar de eso. Lo que voy a señalar es que el censo nos permitiría sincerar la visión que tenemos nosotros objetivamente de nuestra situación socioeconómica, demográfica, frente a lo que son los avances en otros países y son las propagandas que utiliza el gobierno para mostrarnos una realidad que parece estar en las estadísticas, pero no en la realidad. Un dato. En los últimos 20 años, Bolivia no ha cambiado su lugar en el Índice de Desarrollo Humano Mundial. Estamos en el lugar 119 y de ese no nos movemos hace 20 años. Y eso, por supuesto, no es compatible con toda la propaganda que se hace de ser un modelo exitoso económico, redistributivo y demás. Por lo tanto, aquí hay que conciliar. Y esa conciliación la hacen los cientistas sociales, la hacen los politólogos, la hacen los antropólogos, de tal manera que explican, pero para eso necesitan datos.
y esos datos vienen del censo y no pueden venir de ninguna otra parte. Por otra parte, yo creo que hay que hacer un énfasis muy grande en el derecho a la información pública que tiene la sociedad. Esto es importantísimo, puesto que los datos que levantan los encuestadores del censo son los datos de la población, son los datos de las familias, no son un constructo analítico, no son un constructo estadístico, no son un constructo antropológico, son los datos fríos que revelan a partir de ciertas preguntas la situación de las familias bolivianas y no de algunas, como hacen las encuestas periódicas de hogares, sino el total de las familias bolivianas tienen que estar censadas con el mismo formulario y con ligeras modificaciones frente al pasado para que se puedan comparar las cosas. Caso contrario, estamos haciendo un censo número 0, porque aquí empieza la historia y no tiene ningún antecedente por detrás. Por lo tanto, hay que reiterar que el acceso a la información pública, a la información estadística en particular, es un derecho constitucional, no es una concesión que hace el Estado a sus súbditos que paulatinamente somos los que nos estamos convirtiendo. Y por otro lado, sin información no hay democracia. Entonces el censo también proporciona una serie de condiciones que sustentan la democracia, la deliberación y la construcción de pactos y acuerdos. Preocupa que si de un lado estamos en una condición tan inmejorable como nos plantean las informaciones oficiales, por otro lado se hayan pactado ya créditos por $100 millones con el BID y por $400 millones con la CAF, donde no se sabe exactamente cuál es el destino de esos $400 millones. El gobierno no ha dado exactamente el objetivo de esos recursos, pero se ha hablado de que sirven para el fortalecimiento del sistema estadístico en Bolivia, para la realización del censo agropecuario, la realización del censo de establecimientos económicos. Y esto llama la atención enormemente, porque al mismo tiempo que se plantea la necesidad de fortalecer el sistema estadístico del país, lo que se está haciendo es una centralización secante de las responsabilidades de la administración del censo y se ha hecho una consulta aparentemente por mandato del Consejo Nacional de Autonomías en muchos lugares, pero nunca se ha cuestionado la fecha. Y yo no voy a poner una fecha como objetivo, sino voy a mencionar los inconvenientes que trae consigo la postergación del censo al 2024. Por expresión oficial de autoridades, las cifras oficiales del censo estarían entre 12 a 15 meses después de la realización del censo. Si esto ocurriera en los meses de junio, julio, a mediados de 2024, obviamente esas cifras no estarían disponibles de manera adecuada para la preparación del bicentenario, con todo lo que tenemos que poner ahí, que ha sido el despliegue de nuestra sociedad, su situación actual, su futuro, qué es lo que aspiramos nosotros, etcétera. Y por otra parte, las elecciones de octubre del 2025. Si el censo se realiza el 2024 a mediados, las cifras disponibles para ambos eventos, que son eventos supremos en nuestra historia contemporánea, la mirada a 200 años atrás y la mirada al futuro mediante las elecciones, se van a realizar con estimaciones y cifras que vienen desde el 2001, porque la cartografía que se está manejando y a la cual se le ha hecho ajustes es la que se ha utilizado para el censo del 2012, y por lo que se ve hay dificultades todavía con la cartografía. Aparentemente se están trayendo las tabletas desde la China, lo cual demuestra que
las informaciones que se daban de que estaban todas las cosas preparadas para hacer el censo en noviembre era una mentira. Dicho esto, entonces paso a la propuesta medular que tiene la sociedad civil. Está por demás claro que el INE no es una institución independiente como debe serlo para los fines del relevamiento censal del país, y por lo tanto, frente a la desconfianza que genera la administración del INE, su comunicación, su falta de apertura a la participación, etcétera, la sociedad civil considera apropiado proponer en esta ocasión la discusión de el planteamiento que se hizo en el 2012 sobre una ley nacional del sistema estadístico. Es una ley completa, es un anteproyecto de ley que se elaboró en su momento y que yo creo que tiene todos los elementos para servir de base para una amplia discusión que garantice la autonomía, la independencia, la calidad profesional y la transparencia en sus acciones del Sistema Nacional de Estadísticas, cuyo anteproyecto estamos en condiciones de someterlo a la discusión en el momento que ustedes decidan. Tiene una cantidad muy grande de artículos, de capítulos, está estructurado en 10 capítulos, de los cuales 3 me merecen la mayor importancia. El primero es la creación del Consejo Nacional de Estadística como entidad superior del Sistema Nacional de Estadísticas, compuesto por una serie de representantes y provenientes de la sociedad civil, de las universidades, de la intelectualidad y de la parte del Estado. La autonomía y la independencia profesional del INE es la única garantía de que se puedan incorporar todos los elementos que interesan a la sociedad, porque interesa que la sociedad se conozca a sí misma para saber cómo está y cómo se compara con otras realidades nacionales y cómo se compara dentro del territorio. Otro capítulo importante de la propuesta de la Ley del Sistema Nacional de Estadística es el establecimiento de subsistemas centrales de estadística y de subsistemas territoriales de estadística, más allá de todas las definiciones que se hacen sobre las condiciones administrativas, las condiciones tecnológicas, etc. Y por lo tanto yo creo que esta es una base que puede servir para garantizar que el ente encargado de la realización del censo es lo suficientemente transparente, independiente, autónomo frente a las presiones políticas, como para que merezca que la sociedad civil se entusiasme y lo acompañe, pero de una manera que el centro, la estructura central del proceso esté garantizando los resultados de un censo óptimo. También es de lo más importante que haya una obligatoriedad de parte del INE para proporcionar adecuadamente preparada la información estadística de tal manera que la sociedad pueda hacer a medida de sus necesidades una adquisición, una utilización de los términos censales, sea en datos individuales, sea en agregados regionales, sea en agregados sectoriales, en estilos familiares, etcétera, porque el análisis de los datos es lo que le da la verdadera calidad de comunicación para la toma de decisiones personales, públicas, sectoriales y de orientación de nuestra inserción internacional, que hoy en día no se la puede negar en un mundo tan interdependiente como el que tenemos. Y solamente la independencia del INE nos va a garantizar también que se haga una evaluación apropiada de cuánto daño nos hizo la pandemia y cuánto daño todavía va a llegar de esta enorme transformación que estamos viviendo en el orden internacional y que requiere
una información adecuada de la sociedad para que conscientemente se ubique en el espacio, en el tiempo y en el futuro, que es lo que aspiramos construir juntos. Muchísimas gracias.